el primer arquitecto de la historia humana, fue un asesino condenado. Y Dios mismo fue quien le dio las herramientas para construir. Y si no conoces esta historia completa, estás ignorando la verdad más incómoda de la Biblia, que la civilización no nació de la obediencia, sino de la rebeldía. En los próximos 32 minutos vas a descubrir 1. ¿Por qué la maldición de Caín fue en realidad una ingeniería divina de supervivencia? 2. Cómo sus descendientes inventaron la economía, el arte y la guerra moderna en solo 7 generaciones. 3. ¿Y por qué la marca que Dios puso en él no era una cicatriz de vergüenza, sino un código genético de ambición? Génesis capítulo 4. Caín mata a Abel. El veredicto divino: maldito seas de la tierra. La mayoría termina la historia aquí: un asesino exiliado. Pero hay una frase que todos ignoran. Versículo 15. Cuando Caín teme ser asesinado, Dios responde: puso Jehová señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Escucha esto con atención. La palabra hebrea para señal es ote. No significa marca física, significa signo de pacto. La misma palabra usada para el arco iris de Noé, para la circuncisión de Abraham, para el sábado de Moisés. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios no marcó a Caín con vergüenza, hizo un pacto con él. El primer asesino recibió la primera alianza divina de protección, y esa protección tenía un propósito: garantizar que su descendencia sobreviviera para cambiar el mundo. Entonces la marca no era castigo, era protección estratégica. Pero esto abre una pregunta aún más oscura. ¿Protección para qué? ¿Qué sabía Dios que Caín haría, que requería mantenerlo vivo a cualquier costo? ¿Y qué construyeron sus hijos que cambió para siempre el curso de la humanidad? Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que el 99% de los que leyeron Génesis. Pero lo que viene ahora va a reescribir todo lo que creías sobre el origen de la civilización. Porque Caín no fue solo un fugitivo, fue el primer revolucionario de la historia, y su revolución fue contra el cielo mismo. Para entender esto, necesitamos ir al momento exacto en que todo cambió. Génesis 4, versículo 11. En español dice: maldito seas de la tierra. Suena como una condena eterna, pero en hebraico dice algo completamente diferente, algo que revela el verdadero plan. La palabra hebrea para maldito es arur, y aquí está el primer secreto. Arur no significa condenado para siempre, significa separado para transformación. Es la misma palabra usada cuando Dios maldice la serpiente en Génesis 3. ¿Resultado? La serpiente cambia físicamente, pierde sus patas, gana veneno. Transformación forzada. Cuando Dios maldice el suelo en Génesis 3, ¿resultado? El suelo cambia. Ahora produce espinos, requiere trabajo duro. Transformación forzada. Ahora, cuando Dios maldice a Caín, ¿cuál es la transformación? Escucha esto, pero hay más, porque la segunda palabra cambia todo. Maldito seas de la tierra. En hebraico, min ha-adamah. La palabra min significa desde o a partir de. No significa por la tierra. Significa que Caín es separado desde su origen. ¿Cuál era su origen? Adán significa tierra roja. Adamá significa suelo. Abel significa pastor. Set significa sustituto.
Toda la familia de Adán tiene nombres que los conectan a la tierra, a lo natural, a lo simple. Pero cuando Dios separa a Caín de la tierra, lo está desconectando del viejo mundo. No puede más vivir como agricultor. No puede más depender de lo que la tierra da naturalmente. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. En español parece una maldición de hambre. En hebraico es una orden de evolución forzada. No puedes más ser pasivo. Ahora debes crear o morir. Y eso nos lleva a la tercera palabra, la más perturbadora de todas. Versículo 12. Fugitivo y errante serás en la tierra. En hebraico, na vanad. Na, shita inquieto, sin descanso. Nad, shita vagar, mover constantemente. Pero aquí está el detalle que los teólogos no quieren admitir. Estas dos palabras juntas crean un patrón específico. No es un hombre caminando sin rumbo por el desierto. Es un hombre buscando constantemente, innovando incansablemente. ¿Sabes quién más en la Biblia es descrito con estas palabras? Los exploradores, los que buscan nuevas tierras, los que expanden fronteras. Dios no condenó a Caín a vagar sin propósito. Lo transformó en el primer pionero, el primero que no podía quedarse quieto, el primero que tenía que crear, construir, avanzar. Y su primera creación fue tan revolucionaria que cambió la historia para siempre. Entonces la maldición fue en realidad ingeniería divina. Dios tomó al primer asesino y lo reprogramó genéticamente para ser el primero que no podía vivir pasivamente. Tenía que inventar, tenía que construir, tenía que crear un nuevo tipo de mundo. Y eso es exactamente lo que hizo. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Caín no construyó solo una casa, no construyó solo una aldea. Construyó la primera ciudad de la historia y la llamó con un nombre que revela su verdadera ambición. Un nombre que desafía la propia maldición. Génesis 4, versículo 17. La frase más revolucionaria del libro. Y edificó Caín una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Espera, ¿edificó? No dice acampó, no dice se refugió, dice edificó, como un arquitecto, como un ingeniero. Y no fue un refugio temporal, fue una ciudad, la primera en la historia humana. Pero el verdadero misterio no es la ciudad, es el nombre, Enoc, porque ese nombre revela lo que Caín estaba realmente haciendo. En hebraico, Enoc, Chanok, viene de la raíz Chanak y significa dedicar, inaugurar, iniciar. Es la misma palabra usada para la dedicación del templo de Salomón, para la inauguración de una nueva era, para el comienzo de algo sagrado. ¿Ves lo que Caín hizo? Llamó su ciudad inauguración. Nuevo comienzo. Él, el maldito, el exiliado, el que fue separado de la tierra, inauguró una nueva era, no con permiso divino, no esperando bendición. Él simplemente creó. Y aquí está lo más perturbador. Nombró la ciudad por su hijo, no por sí mismo, por la próxima generación. Porque Caín entendió algo que Adán nunca entendió. El futuro no se hereda, se construye. Pero aquí está el giro que nadie ve venir. Porque hay dos Enoques en la Biblia, y sus destinos son el opuesto perfecto. Enoc, hijo de Caín, capítulo 4, construyó la primera ciudad, símbolo de ambición humana. Enoc, descendiente de Set, capítulo 5, caminó con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. ¿Ves el patrón? Dios puso dos Enoques en la historia como un espejo.
Uno representa la construcción humana, ciudad, tecnología, progreso. Otro representa la conexión divina, espiritualidad, fe, arrebatamiento. Y aquí está lo que la Biblia no dice explícitamente, pero muestra claramente. Ambos Enoques vivieron al mismo tiempo. Mientras un Enoc construía muros de piedra en la tierra, el otro Enoc caminaba con Dios y fue llevado al cielo sin morir. Dos linajes, dos filosofías, dos destinos, corriendo en paralelo. Y la pregunta inevitable es, ¿sabía el Enoc de Caín sobre el Enoc de Set? Sabía que mientras él construía una ciudad terrenal, su tocayo alcanzaba el cielo sin construir nada. Y eso nos lleva a la pregunta más oscura de todas. Porque cuando Caín nombró la ciudad de Enoc, no estaba solo honrando a su hijo, estaba declarando una filosofía. La filosofía de que la inmortalidad no se alcanza caminando con Dios. Se alcanza construyendo algo tan grande que sobreviva a tu muerte. El Enoc de Set desapareció sin dejar nada físico, ninguna ciudad, ninguna tecnología, solo historias. Pero el Enoc de Caín, su nombre quedó grabado en piedra, en muros, en la primera ciudad, y esa ciudad generó otras ciudades, y esas ciudades generaron imperios, y esos imperios generaron el mundo en que vives hoy. ¿Quién ganó realmente? ¿El que fue al cielo sin dejar huella en la tierra? ¿O el que cambió la tierra para siempre, aunque jamás viera el cielo? Esa es la pregunta que la Biblia te hace, sin hacerla explícitamente. Entonces Caín no solo construyó una ciudad, declaró una guerra filosófica, una guerra entre dos formas de inmortalidad: desaparecer hacia arriba, Enoc de Set, construir hacia adelante, Enoc de Caín. Y esa guerra no terminó. Sigue hasta hoy. Cada vez que alguien construye un rascacielos, lanza un cohete al espacio, crea una tecnología que cambiará el mundo. Están del lado de Caín. Pero aquí está lo que nadie te dice. Caín solo puso la fundación. Fueron sus descendientes, específicamente en la 7ª generación, los que terminaron la revolución. Y lo que crearon fue tan poderoso que forzó a Dios mismo a intervenir. Génesis 4, versículos 19 a 22. 4 versículos que cambiaron todo. Porque aquí la Biblia hace algo que nunca había hecho. Describe profesiones. Hasta este momento solo había agricultores y pastores. Adán cultivaba, Abel pastoreaba, Set continuaba igual. Pero en la 7ª generación de Caín aparecen los primeros especialistas de la historia. Y no son 3 hombres random, son la Trinidad de la civilización: Jabal, el padre de la economía; Jubal, el padre de la cultura Tubal-Caín, el padre de la tecnología. Y lo que hicieron fue revolucionario. Versículo 20. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. En español parece solo un pastor nómade, pero en hebraico es mucho más. La palabra para padre aquí es AV, que significa fundador, pionero, originador de una industria. Jabal no fue un pastor, fue el inventor de la ganadería industrial. ¿Cuál es la diferencia? Abel cuidaba ovejas para su familia. Jabal transformó animales vivos en capital, en riqueza acumulable, en propiedad móvil. Piénsalo, ¿cómo transportas riqueza en el mundo antiguo? No hay bancos, no hay monedas aún. La solución: ganado que camina, rebaños que se reproducen, valor que crece solo. Jabal inventó la ganadería a gran escala, las rutas comerciales, seguir pasto con las estaciones, la riqueza heredable, animales que se multiplican, el comercio intercultural, caravanas de ganado. Él es el padre del capitalismo,
La idea de que puedes poseer valor, acumular valor y multiplicar valor. Antes de Jabal, solo existía subsistencia. Después de Jabal, existió la ambición económica. Pero Jabal solo creó la economía. Su hermano creó algo aún más poderoso. Versículo 21. Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. De nuevo, no fue un músico, fue el inventor de la música como institución. Y aquí está porque eso es revolucionario. Los animales se comunican, los pájaros cantan. Pero, ¿arte? ¿Crear sonidos no para sobrevivir, sino para sentir? Eso es exclusivamente humano. Y Jubal fue el primero. Pero la música no es solo entretenimiento, es programación cultural. Es como una sociedad. Crea identidad colectiva, himnos, canciones nacionales, transmite valores, letras, melodías que enseñan morales, genera cohesión social, todos cantando lo mismo, expresa lo inexpresable, amor, tristeza, esperanza. Antes de Jubal, humanos trabajaban y comían. Después de Jubal, humanos sentían mientras trabajaban y comían. Él inventó instrumentos de cuerda, arpa, instrumentos de viento, flauta. La idea de que belleza es necesaria para vivir, no solo comida. Si Jabal alimentó el cuerpo con economía, Jubal alimentó el alma con cultura. Y una civilización con alma es una civilización que puede inspirar, conquistar y perdurar. Pero economía y cultura no son suficientes para dominar el mundo. Falta el elemento más peligroso. Versículo 22. Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Este no es solo un herrero, es el padre de la revolución tecnológica. Y aquí está por qué esto es absolutamente crucial. Bronce, aleación de cobre y estaño. No existe naturalmente. Tienes que descubrir la proporción correcta. 90% cobre, 10% estaño. Fundir metales a 950 Kelvins. Moldear la aleación. Hierro. Aún más difícil. Requiere 1538 EDEX. Requiere minería profunda. Requiere conocimiento metalúrgico avanzado. Tubal-Caín no encontró estos metales. Los inventó. Extrajo secretos de la tierra que la tierra no quería dar. Y con eso cambió 3 cosas para siempre. Agricultura revolucionada. Arado de bronce. Arado de madera. Más comida. Más población. Construcción monumentalizada. Herramientas de hierro. Cortar piedra masiva. Edificios permanentes. Guerra industrializada. Espada de bronce. Lanza de madera. Kishis, dominación militar absoluta. Tubal-Caín dio a la humanidad el poder de crear abundancia, herramientas, construir eternidad, monumentos, imponer voluntad, armas. Él es el Prometeo bíblico. Robó los secretos del fuego y del metal, pero no de los dioses griegos. Los extrajo de la propia tierra maldita, la misma tierra que no daba más su fuerza a Caín. Tubal-Caín la forzó a revelar sus tesoros más profundos. Entonces, en solo 3 generaciones después de Enoc, el linaje de Caín creó la economía, Jabal, la cultura, Jubal, la tecnología, Tubal-Caín. Los 3 pilares de toda civilización que ha existido desde entonces. Roma no inventó nada nuevo, solo perfeccionó Jabal, Jubal y Tubal-Caín. América no inventó nada nuevo, solo industrializó Jabal, Jubal y Tubal-Caín. El mundo moderno no inventó nada nuevo, solo digitalizó Jabal, Jubal y Tubal-Caín. Toda la civilización humana es el legado de 3 hermanos malditos. Pero falta una pieza, porque hay un cuarto nombre en el versículo 22, un nombre que casi nadie nota, un nombre femenino, y ese nombre revela el secreto más oscuro de todos. Final del versículo 22.
y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Una frase de 7 palabras, en un libro donde las mujeres rara vez son mencionadas, donde genealogías saltan de hombre en hombre. ¿Por qué ella? La Biblia es económica con palabras. Cada nombre tiene peso, cada mención tiene propósito. Entonces, si Naamá está aquí, hay una razón, y esa razón es oscura. En hebraico, Naamá significa agradable, placentera, encantadora. Pero aquí está el detalle que los traductores ignoran. Viene de la raíz Naam, que significa dulzura que seduce, belleza que cautiva, placer que controla. No es solo bonita, es irresistible. ¿Y qué hace una mujer irresistible en medio de una dinastía de poder económico, cultural y militar? Consolida y expande ese poder. Las leyendas judías apócrifas, libro de Enoc, Midrash, intentan llenar el silencio bíblico, y sus teorías son perturbadoras. Teoría 1. Naamá inventó el tejido ornamental y la joyería. La primera diseñadora de moda, la que convirtió la apariencia en poder. Teoría 2. Su belleza era tal que sedujo ángeles caídos, los vigilantes. Sí, hay tradiciones que la nombran como una de las mujeres que causó la caída de seres celestiales. Teoría 3. La más oscura. Era sacerdotisa de los cultos paganos que surgieron en las ciudades cainitas. La primera líder religiosa de la religión opuesta a Dios. Pero hay algo aún más perturbador, porque Naamá aparece en otro lugar de la Biblia, y ese lugar conecta todo. Génesis 5 lista la genealogía de Set. Génesis 4 lista la de Caín. 2 linajes separados, 2 mundos paralelos. Pero en Génesis 6 algo cambia. Versículo 2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? El linaje de Set, los piadosos. ¿Quiénes son las hijas de los hombres? El linaje de Caín, las descendientes de la civilización. Y aquí está la bomba. Tradiciones judías, Targum, Midrash Rabbah, identifican a Naamá como una de esas hijas de los hombres, una de las mujeres que sedujo al linaje santo. ¿El resultado? Corrupción total. Versículo 5. Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Naamá no solo fue hermosa, fue el puente entre 2 mundos. Ella llevó la filosofía cainita, ambición, tecnología, autodeificación, al linaje setita, piedad, tradición, obediencia. Y cuando los 2 se mezclaron, Dios decidió reiniciar el mundo. Pero espera, porque hay una pregunta final que nadie hace. El diluvio destruyó el mundo. Todo el linaje de Caín fue eliminado. Jabal, Jubal, Tubal-Caín, Naamá, borrados. Solo Noé y su familia sobrevivieron. Fin de la historia. Excepto que no, porque hay un detalle que la Biblia no menciona explícitamente. ¿De dónde venían las esposas de los hijos de Noé? La Biblia nombra a Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y las esposas de sus hijos. 8 personas en el arca, pero solo traza la genealogía de Noé. Las esposas. Silencio absoluto. Tradición judía. Libro de los Jubileos, capítulo 4. Hace una afirmación explosiva. Las esposas de los hijos de Noé eran descendientes de Caín. Si eso es verdad, entonces Naamá, o su filosofía, o su conocimiento, entró en el arca. No físicamente, pero a través de las mujeres que transmitieron historias de las ciudades, conocimiento de metalurgia, amor por la belleza y el arte. Ambición de construir el diluvio no destruyó el espíritu de Caín, solo lo puso en pausa. Y cuando el agua se retiró,
Ese espíritu despertó de nuevo. Entonces Naamá no fue solo un nombre bonito en una lista. Ella fue el eslabón perdido, la evidencia de que el linaje de Caín no fue solo de hombres construyendo, fue de mujeres influyendo, de belleza como herramienta política, de seducción como estrategia cultural. Y cuando ese poder femenino se fusionó con el poder masculino de Jabal, Jubal y Tubal-Caín, nació algo que Dios mismo tuvo que detener con agua. Pero como te dije, el espíritu sobrevivió, y su primera manifestación post-diluvio fue la más audaz de todas. Un hombre, una torre, un desafío directo al cielo. Y ese hombre tenía un nombre que la historia intentó borrar. Génesis 10, versículo 8. Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra. Espera, comenzó a ser, no era poderoso, comenzó. Como si antes no existiera esa categoría, como si él inventara el concepto de poder absoluto. Y el versículo continúa. Fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa frase en hebraico es ambigua. Puede significar cazador aprobado por Dios o cazador en desafío a Dios. Adivina cuál interpretación tiene más sentido cuando lees lo que construyó. Nimrod era descendiente de Cam, el hijo maldito de Noé. Otra maldición, otro linaje marcado. ¿Ves el patrón? Caín fue maldito, construyó la primera ciudad. Canaán, hijo de Cam, fue maldito. Su linaje produjo a Nimrod. Nimrod fue el primero poderoso. Construyó el primer imperio. Versículo 10. El comienzo de su reino fue Babel, en la tierra de Sinar. Babel, la ciudad que se convertiría en Babilonia. La ciudad símbolo de toda rebelión humana en la Biblia. Pero aquí está lo que nadie te dice. Nimrod no solo construyó Babel. Versículos 10-12 listan 4 ciudades. Babel, Erech, Akkad, Calne. Y luego fundó Nínive y 3 ciudades más en Asiria. Esto no es un hombre construyendo una ciudad como Caín. Esto es un hombre construyendo un imperio multinacional. Es Caín multiplicado por 100. Es la filosofía cainita industrializada. Pero Babel no fue solo una capital. Fue el escenario del mayor acto de arrogancia humana. Génesis 11, versículo 4. Edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. La mayoría piensa que querían literalmente alcanzar el cielo físico. Error. Llegue al cielo en hebraico puede significar extremadamente alta o dedicada a los cielos, un templo astronómico. Tradiciones babilónicas y textos cuneiformes confirman. La Torre de Babel era un zigurat, una pirámide escalonada con un templo en la cima. No para alcanzar a Dios, para ser como Dios. Pero aquí está la frase que revela la verdadera intención. Versículo 4. Y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos. ¿Suena familiar? Es el cántico de Lamec versión 2.0. Lamec dijo, yo seré vengado 77 veces. Nimrod dijo, haremos un nombre tan grande que nunca nos puedan dispersar. Los dos desafiaron la necesidad de Dios, pero Nimrod añadió tecnología, ladrillos quemados, no piedras naturales, betún como cemento, ingeniería avanzada, construcción masiva organizada, primera pirámide del mundo. Es Tubal-Caín, plus arquitectura, plus religión pagana, plus desafío ideológico. Y entonces Dios hace algo que nunca había hecho. Algo tan drástico que prueba cuán peligroso era esto. Génesis 11, versículo 6. He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Y ahora nada les restringirá de lo que han pensado hacer. Lee eso de nuevo. Nada les restringirá. Dios mismo admite que si la humanidad permanece unida con una lengua común, una visión compartida, tecnología avanzada, liderazgo centralizado,
Nimrod. Entonces pueden lograr cualquier cosa, incluso cosas que desafían el orden divino. Y entonces Dios hace lo impensable. Versículo 7. Descendamos y confundamos allí su lengua. Dios no destruye la torre con fuego, no envía diluvio, no mata a Nimrod, solo fragmenta la comunicación. ¿Por qué? Porque el verdadero poder no era la torre, era la unidad humana bajo filosofía cainita, y esa unidad tenía que ser rota antes que alcanzara su potencial completo. Resultado, versículo 8. Los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. La ambición de Nimrod, para que no seamos esparcidos, fue subvertida, pero la ambición en sí nunca fue destruida. Entonces el diluvio no destruyó la ambición de Caín. Babel no destruyó la ambición de Caín, porque no era una ambición de sangre, era una ambición de espíritu. Caín construyó una ciudad. Sus hijos construyeron 3 pilares: economía, cultura, tecnología. Nama sedujo al linaje santo. Nimrod construyó un imperio. Y aunque Dios intervino cada vez, la idea nunca murió, porque cada imperio desde entonces es Babel renombrado. Cada rascacielos es la torre no terminada. Cada tecnología es Tubal Caín revivido. La marca de Caín no era un tatuaje, era un código grabado en el alma humana. La ambición de construir sin límites. Déjame mostrarte el cuadro completo ahora que tienes todas las piezas. Caín fue maldito, pero la maldición era transformación forzada. Construyó Enoc, la primera ciudad, desafiando su destino de vagabundo. Jabal inventó la economía que financia todo. Jubal inventó la cultura que da alma a todo. Tubal Caín inventó la tecnología que construye todo. Naamá sedujo al linaje santo y preservó el conocimiento. Nimrod resucitó el imperio y casi alcanzó el cielo. ¿Ves el diseño? No fue caos, fue evolución intencional. Cada generación añadió una pieza, cada maldición forzó innovación, cada exilio creó expansión. La Biblia no te está contando la historia de un linaje fracasado, te está contando la historia del linaje que ganó. Y aquí está lo que nadie te dice en la iglesia. Cada vez que usas dinero, estás usando el sistema de Jabal. Cada vez que escuchas música, estás usando el legado de Jubal. Cada vez que usas tecnología, estás usando el regalo de Tubal Caín. Cada vez que construyes algo, estás continuando la ciudad de Enoc. Tú eres hijo de Caín. Culturalmente, filosóficamente, prácticamente. No en sangre, pero en espíritu. Porque vives en ciudades, no en jardines. Trabajas con tecnología, no con tus manos desnudas. Acumulas riqueza, no solo sobrevives. Creas arte, no solo existes. La pregunta no es si eres descendiente de Caín. La pregunta es, ¿qué harás con ese legado? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la historia de Caín no es una advertencia, es un espejo. Así como Caín fue exiliado y forzado a crear, tú vives en un mundo que te exilia de la simplicidad. No puedes volver al Edén, no puedes vivir como Adán. Tienes que construir. Así como los descendientes de Caín fueron maldecidos pero innovaron, tú enfrentas restricciones, obstáculos, imposibilidades. Y aún así, creas. La pregunta es, ¿construirás con arrogancia o con propósito? Lamec dijo, seré vengado 77 veces. Ego puro. Nimrod dijo, hagamos un nombre. Autoglorificación. ¿Pero qué dirás tú? Tienes las herramientas de Tubal Caín, la riqueza de Jabal, la cultura de Jubal. ¿Para qué las usarás? La Biblia no te pide que renuncies a la ambición. No te pide que destruyas tu tecnología.
No te pide que abandones las ciudades y vuelvas a ser pastor. Te pide que redirecciones esa ambición. Caín construyó para sí mismo. Lamec se glorificó a sí mismo. Nimrod desafió a Dios directamente. Pero hay otra forma. Construir para algo mayor que tú. Usar la economía de Jabal para bendecir. Usar la cultura de Jubal para inspirar. Usar la tecnología de Tubal Caín para servir. La marca de Caín está en ti. No puedes borrarla, pero puedes redimirla. Porque si Dios pudo hacer un pacto con el primer asesino, si pudo usar la maldición para crear civilización, ¿qué puede hacer con tu ambición si la entregas? Te dije al inicio que el primer arquitecto de la historia fue un asesino condenado y que Dios mismo le dio las herramientas para construir. Ahora sabes por qué. Porque la maldición no era el fin, era el comienzo, el inicio de la ingeniosidad humana, el nacimiento de la ambición que no acepta límites, el despertar de la capacidad de transformar maldiciones en imperios. Dios no estaba castigando a Caín, lo estaba preparando a la humanidad para ser más que solo habitantes de un jardín, para ser constructores de mundos. Y cada ciudad que construyes, cada tecnología que creas, cada arte que produces, es evidencia de que la marca aún funciona, de que la transformación aún opera, de que el código de Caín está vivo. Caín no fue maldecido por construir, fue maldecido para construir. Y esa maldición se convirtió en el fundamento del mundo que heredaste. Pero la historia no termina aquí, porque después del diluvio, cuando Nimrod construyó Babel, había alguien más, alguien que observaba desde las sombras, alguien que no se unió a la rebelión, un hombre que, mientras todos construían hacia arriba, decidió caminar hacia adelante. Y ese hombre recibió una promesa que cambiaría todo. Su nombre era Abraham. Y lo que Dios le dijo desafía todo lo que acabas de aprender. Si esta historia cambió tu forma de ver la Biblia, déjame un comentario con una palabra: Enoc. Y suscríbete porque cada semana desenterramos las historias que te ocultaron.